Queridos hermanos, no hay lugar donde el hombre pueda escapar de la mirada de Dios. La mirada de Dios está en todas partes. Y todas las acciones que nosotros hagamos están patentes dentro de la mirada de Dios. Y Dios puede mirar dentro, fuera, en todas circunstancias, conoce el corazón, conoce de qué estamos hechos, conoce nuestras intenciones, conoce de qué somos capaces y de qué no somos capaces. De modo que su juicio es justo y su justicia es recta. Y no podemos decir otra cosa que la ley del Señor es la ley del amor, que fuimos creados por amor, con amor, para el amor, para vivir y dirigidos al amor. Es así que si no amamos, estamos violando la ley del Señor, que la ley suprema es el amor. Y si no amamos, pues vivimos en las tinieblas. Y vivimos en la ley contraria al amor. Y la ley contraria al amor es la ley del diablo. ¿Y cuál es la ley del diablo? La desobediencia a Dios. Pero terminamos obedeciendo al diablo. Porque el diablo nos dice que sí, nos distraigamos con las cosas materiales, pequeñas, si matemos, no seamos honestos, etc. Pero en su mundo hay una ley. En el mundo del diablo hay una ley. Y en el mundo del diablo, aunque sea para poder existir el infierno, tiene que haber una ley. Y esa ley es la del diablo, la ley de la ciudad de Pandemonium. Sí, que hay varias descripciones de la ciudad y de todo lo que hace en la ciudad del diablo. Ahora, aquí en la tierra, la ciudad del diablo pues se expresa con Babilonia. Y la Sagrada Escritura nos la expresa con Babilonia, la ciudad del diablo. Y Babilonia se opone a la Jerusalén celestial. Por eso la Jerusalén celestial está en el cielo. Y la Babilonia terrenal, inmunda, morada de buitres y chacales, ¿sí? Aquí en la tierra, que ya no existe, ¿sí? Pero que quiere volver a existir en Roma, la ciudad de Roma, es la ciudad de Pandemonium, donde aparecen dioses y semidioses, que son muchos de esos dioses de egipcios, tienen nombres de demonios, María Purísima, ¿sí? Todo. Algunos de ellos actúan como bibliotecarios, actúan como imitadores de las realidades humanas. Porque conforme vemos las realidades humanas, hablamos de alguna manera con la vida espiritual. Porque la vida espiritual es reflejo de lo que hacen los seres espirituales. Nosotros, transformando las cosas con la música, transformando las cosas con el arte, transformando las cosas, haciéndolas útiles, significa que hay una impregnación de la vida espiritual. Los seres espirituales pueden hacer eso. Los seres espirituales pueden con la poesía, los seres espirituales pueden con la música, los seres espirituales pueden transformar las materias de la tierra, los seres espirituales pueden elevar las cosas a Dios, pueden ordenar las cosas a Dios, los seres espirituales. Y los seres espirituales en el diablo o en el infierno ordenan las cosas de acuerdo al principio del mal, de acuerdo al principio del orden. Y para poder subsistir el reino del diablo, como lo dice el Señor, pues tiene que estar unido con una ley espiritual que viene del diablo, donde los espíritus superiores gobiernan sobre los espíritus inferiores. Así, o en este mundo se establece la ley del diablo o se establece la ley de Dios. La ley del diablo
pues es la rebeldía contra Dios. En eso se fundamenta. Se fundamenta en crear un principado aparte de Dios. Se fundamenta en sacar una parte de la creación donde Dios no tenga injerencia. Se supone que eso es lo que quiere el diablo, porque el diablo quiere hacerse adorar como Dios, quiere ponerse en el lugar de Dios y quiere hacerse idolatrar como Dios. Ese es el diablo. Y los que siguen las enseñanzas del diablo, entonces se convierten en hijos del diablo. Quien peca tiene al diablo por padre, nos dice la carta de San Juan. Ahora, el hombre ha pecado y ha caído en manos del diablo. Y Dios pregunta, ¿dónde estáis? Le pregunta el hombre. Pero el hombre se encuentra avergonzado. Dios lo creó para la altura y para la belleza, para cosas inimaginables, para hermosuras inigualables, para orden y bellezas, y para que el hombre fuera co-creador con Dios en la ley de Dios y en el orden de Dios. No para que el hombre fuera destructor de la obra de Dios. Y entonces el hombre, después de haber pecado y después de haber desobedecido a Dios, sí, solamente le quedó decir, estoy escondido, estoy desnudo, me tuve que esconder porque ya no soporté tu presencia y tu mirada, Dios. Ya no me pude dejar ver desnudo de ti, oh Dios. Ya no pude. Y por eso viene el texto como una pregunta y una catequesis a la vez. ¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿Acaso has desobedecido? ¿Acaso has comido de aquel árbol que te prohibí comer? Y entonces, como es común en el hombre, la mujer que me diste como compañera me dio y comí. No asume la responsabilidad del hombre de haber comido, de haber desobedecido los preceptos de Dios. Y ahí vienen las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del pecado? Perder la gracia. La gracia sobrenatural y divina que nos comunica con Dios. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Quedar en la naturaleza dañados y con la concupiscencia y el pomen del pecado. Ahí vienen las consecuencias. Quedamos con el pomen, como lo llama San Agustín. Quedamos con el germen del pecado dentro de nosotros, contaminados con la concupiscencia del pecado. Y entonces, antes no teníamos la inclinación del pecado, la concupiscencia del pecado, y después de la desobediencia de nuestros padres, de nuestros primeros padres, quedamos con la contaminación del pecado. O sea, quedamos con una inclinación a pecar, pero sabemos en lo profundo del corazón que no debemos pecar y que debemos buscar el orden de Dios, porque no fuimos hechos delante del orden de Dios a querer el orden de Dios, a desear el orden de Dios y a procurar el orden de Dios. Pero aquí se dejan enrascar por esta influencia del pecado, por esta concupiscencia del pecado, y los diablos la aprovechan. Entonces, en la medida que el hombre peca y peca, se degrada, pierde su personalidad, pierde su humanidad, se hace feo y el alma se deforma en la medida que se peca y se peca. Entonces, el alma queda corrompida, esclavizada y dañada. Cuando el alma temporalmente abandona el cuerpo, está completamente deformada. Y una alma completamente deformada y monstruosa le queda como sentencia ir al infierno en la compañía de los diablos. Se pareció a los diablos, siguió la ley de los diablos
se complació en los diablos, buscó el mundo de los diablos y las cosas que Dios había creado, en vez de elevarlas a Dios, las rebajó al nivel de los diablos. Ahora, cuando un alma está en la luz, entonces un alma se eleva a Dios. Porque todo lo que hace el alma aquí en la tierra es para elevarlo a Dios. Las cosas materiales que hacemos las elevamos a Dios, utilizamos el arte para elevarlo a Dios, las construcciones que se reflejan en las grandes basílicas para elevarlas a Dios, las bellas imágenes de arte para elevarlas a Dios, los grandes edificios para elevarlos a Dios, todo se hace con luz y con gracia. Pero este mundo utiliza las cosas para dar culto al hombre, construye grandes edificios, utiliza la medicina, la ingeniería para dar culto al hombre y para dar culto a los diablos. O sea que las almas deformadas tratan de imitar la ciudad de Pandemonium en esta tierra, pero no tratan de vivir para la Jerusalén celestial. Así que tendrás que sufrir por las consecuencias por las consecuencias de irte contra la creación misma. Y la creación siente cuando el hombre la está dañando y la está agrediendo. Entonces la creación y el mundo creado se confabula o se dirigen a las personas que están haciendo el bien y ayudan a los que están haciendo el bien. La creación ayuda a quien está haciendo el bien, pero la creación termina yéndose contra aquellos que están haciendo el mal. ¿Sí? Termina yéndose contra los que hacen el mal. Y al final, o estamos en una ciudad o estamos en otra ciudad. O vamos sacando el pasaporte y la carta de ciudadanía para ser ciudadanos de la Jerusalén celestial, o vamos sacando la carta de ciudadanía y el pasaporte para ser ciudadanos de la ciudad de Pandemonium. Y la ciudad de Pandemonium se encuentra en el infierno. Y la ciudad celestial y la Jerusalén del cielo está en el cielo. Ahora, la Jerusalén celestial todavía físicamente está presente en Jerusalén, ciudad que no será destruida hasta el final de los tiempos. Pero la ciudad de Pandemonium ya cambió de nombre. Antes se llamaba Babilonia y ahora se llama Roma. Roma, la ciudad de las 7 colinas, la ciudad de los imperios, la ciudad que una ministra italiana grita, Roma, Roma, la ciudad eterna. Ya no es más la ciudad eterna. Ha dejado de ser la ciudad del rey, porque mientras era la ciudad del rey, mientras el Papa residía ahí, era la ciudad eterna. Pero ya que el Papa no reside ahí, ya no es la ciudad eterna. Se ha convertido entonces Roma en la nueva Babilonia, y la nueva Babilonia entonces es la misma ciudad de Pandemonium. Y Jerusalén subsistirá la venida del anticristo. Jerusalén subsistirá guerras y ahí subsistirá a la batalla de Armagedón. Y Jerusalén será el lugar donde el reino hispánico, escúchenlo bien, el Sacro Imperio Romano Hispánico, sí, ahí el Papa Angélico corone al gran emperador para gobernar la tierra. Esa es la Jerusalén, con la instauración definitiva del reino de Dios, del reino de los cielos, aquí en la tierra. Pero mientras eso, pagaremos las consecuencias del pecado, tanto hombres como mujeres. Los hombres darán con el arado y con el asadón sobre la tierra, y la tierra bramará, y el hombre tendrá que sudar con su pan para poder alimentarse, mientras las plagas acaban con los cultivos. Y la mujer, dice la palabra de Dios, que su no cambiará, estará dominada por el hombre como lo
dice la palabra de Dios, y será abrazada por el deseo de buscar al hombre, y la mujer entonces parirá sus hijos con todo. Esas dos cosas expresan los avatares, las durezas de la vida y lo que tendremos que enfrentar nosotros para poder ganar la ciudad del cielo. Sí, si nos lo dieron todo al principio, si éramos inmaculados en nuestros padres al principio, si teníamos dones naturales, preternaturales y sobrenaturales al principio y los hemos perdido, pues tenemos que ganarnos ahora el cielo con el sudor de nuestra frente. Sean hombres y mujeres desde nuestro rol, sí siendo distintos. Las mujeres son distintas a los hombres y los hombres distintos a las mujeres. Nos ganaremos el cielo como Dios quiere que nos lo ganemos, porque si no, nos lo ganamos luchando, entonces el cielo no es para nosotros. Y al no luchar, entonces seremos arrastrados como ciudadanos de pandemonio, ciudadanos de la Roma corrompida, ciudadanos de la Roma terrena, ciudadanos del pandemonio del infierno, la ciudad del infierno. Aquellos que luchemos verdaderamente y nos esforcemos con lágrimas, con sudor y con sangre, entonces porque el reino de Dios se establezca aquí en la tierra, entonces seremos ciudadanos de la Jerusalén celestial, que empezará aquí en la tierra y terminará en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, así como era al principio, secular.